Gracias, señor presidente. Me voy a referir a propósito del 21 de marzo y el 11 de abril. Uruguay sigue presentándose en el mundo como un país sudamericano producto de la inmigración europea, a pesar de que la sociedad uruguaya posee profundas raíces de poblaciones africanas y poblaciones prehispánicas. El Estado uruguayo se ha mostrado históricamente indiferente y ambiguo en relación al tema de la multiculturalidad y la pluretnicidad. Como en toda América, esta negación se vincula a prejuicios generados en la colonia, al racismo y a la discriminación racial, pero también está relacionada con el reconocimiento y la reparación que reclaman los colectivos racializados. El Uruguay, hasta hace poco, solo tenía unos relatos históricos anecdóticos en relación con los descendientes de africanos y con los habitantes originarios. El país no tenía prehistoria, tampoco las personas descendientes de africanos esclavizados. Así se presenta entonces a África dividida en dos. Por un lado, la cuna de las civilizaciones y por el otro, el África negra, la cuna de la esclavitud. Las investigaciones han mostrado que, contrariamente al mito de que todos venimos de los barcos en un alud migratorio europeo, las clases populares uruguayas están compuestas en buena medida por descendientes de africanos y de poblaciones nativas, charrúas, minuanes, guaraníes y chanás. No existió una asimilación armónica de la población nativa, la que fue excluida, terminando en la planificada masacre indígena del arroyo Salsipuedes en 1831, justificado por la inseguridad que pregonaban los propietarios de estancias. Los y las sobrevivientes pasaron a generar el proletariado rural, servidores de ejércitos, desapareciendo de la historia como grupo y como cultura. Durante más de 400 años, los y las africanas fueron raptadas y esclavizadas. Según la definición de la RAE, esclavo es una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. La cultura africana fue también menospreciada, subalternizada y expropiada como la de los indígenas. Los textos de estudio muestran una visión minimalista de la historia y del aporte indígena y afro a la cultura de la sociedad uruguaya. Los llamados indios, primeros habitantes del territorio, se muestran estereotipados. Por un lado se destaca su valentía y coraje, el génesis de la garra charrúa. Por otro lado se les describe como atrasados, vagabundos, violentos. Los guarangos, como se les llamaba a los guaraníes. Imágenes que justificaban su exterminio. De alguna forma la leyenda de Tabaré, hijo de indio, charrúa y española, con sus ojos claros, resuelve el problema indígena. Con la figura emergente no hay problema, no hay indígenas. No tenemos, y eso es una política, datos sociodemográficos claros de la población indígena del país. La población afrodescendiente también tiene su historia. El rapto, el barco negrero, la hambruna, las pestes, el caserío, la venta y el trabajo esclavo y el trabajo reproductivo de las mujeres africanas, quienes debían producir mano de obra esclava. Creo que ya nadie puede decir que la esclavitud en el Río de la Plata fue benévola. También estereotipadas las personas afro como las indígenas se describían como haraganes, fuertes físicamente y tontos, aptos para el deporte, las mujeres negras como lascivas, como objetos sexuales y para el trabajo sexual. Es así que la población afrodescendiente, los grupos indígenas asimilados y los inmigrantes pobres se dedicaron a las tareas menos calificadas a nivel rural y urbano, división racial y sexual del trabajo, la que lamentablemente se ha perpetuado. El concepto sociológico de opresión manifiesta que la opresión es la relación asimétrica entre dos partes, por lo demás iguales, opresora y oprimida, que se origina en una desigual distribución y o uso del poder que brinda beneficios al opresor a expensa de los intereses o la voluntad del oprimido. Aunque doloroso,
debemos denunciar que las poblaciones racializadas uruguayas han estado y continúan estando oprimidas. Los y las afrodescendientes constituimos un grupo heterogéneo con historias, experiencias e identidades diversas. Nos une el hecho de que se nos ha denegado durante mucho tiempo el ejercicio pleno de los derechos humanos. Destacamos una serie de problemas comunes que es preciso abordar, como la discriminación racial, estructural e institucional, la xenofobia que sufre la población afroinmigrante, los obstáculos y desigualdades en el acceso a la educación, los servicios de atención de salud y la vivienda de calidad, cuyo resultado es la transmisión de la pobreza de una generación a la otra. La intolerancia contra las religiones de matriz africana, la falta de reconocimiento y valoración de la contribución a la sociedad del colectivo afrodescendiente e indígena, a la que se suman la falta de representación adecuada en la administración de la justicia, la presencia desproporcionada en la población carcelaria y, en particular, la elaboración de perfiles delictivos en función de la raza. Decenas de trabajos académicos e institucionales muestran las desigualdades étnico-raciales y de género. Sin embargo, el impacto de las mismas es muy pobre. Una ocasión específica salta claramente a la vista. En términos de precarización de todo tipo, estas poblaciones racializadas son las más afectadas y más aún sus mujeres. En el caso de los afrodescendientes somos 300.000 personas que residimos en las zonas de mayor pobreza del país. El 39% de la población afro de 20 años o más tiene únicamente educación primaria y solamente el 9% cursa o ha cursado estudios terciarios. El 15% de niñas y niños afrodescendientes de entre 4 y 5 años no asisten a centros de enseñanza. Las mujeres afrodescendientes presentan la tasa de desempleo más alta a nivel nacional. Las trabajadoras mayoritariamente se dedican a trabajo doméstico, 1 de cada 4. Si bien en los últimos años han existido acciones y normas dirigidas a regular el trabajo doméstico, solamente el 55% de estas trabajadoras están formalizadas, situación agravada en la pandemia. Según la encuesta continua de hogares de diciembre de 2021, la brecha en la tasa de desempleo entre la población afro y no afro es de 10 puntos porcentuales. Las mujeres afro experimentan mayores niveles de violencia de género en todos los ámbitos con respecto a las mujeres no afro, situación que aumentó durante la pandemia. Las políticas sociales de 2 años prepandemia disminuyeron la pobreza en forma global. A pesar de ello, se mantiene la brecha en los indicadores de pobreza entre la población afro y no afro, que asciende a más de 11 puntos, brecha que se ha incrementado con la pandemia. Datos del 2021 del UNFA en cuanto a la pobreza infantil en Montevideo muestra un aumento de 2 puntos porcentuales para la niñez no afro y de 9 puntos porcentuales para los niños y niñas afro, que pasó un 46,9. Casi la mitad de la población infantil afro de Montevideo es pobre. Pensamos que lamentablemente los datos en el interior serán similares o peores aún. Urge claramente una acción focalizada hacia esta población. El racismo que sufrimos las poblaciones justamente racializadas a la uruguaya es un racismo de costumbre, automático, irreflexivo, naturalizado, culturalmente establecido y que no llega a ser reconocido o explicitado. Se presenta de forma tan solapada que no habilita defensa, opera silenciosamente, se infiltra en ademanes, dichos, miradas, postergaciones. El racismo diario, en donde la apariencia juega un rol fundamental. Se presenta en forma inocente, pero es terrible, y su accionar comienza ya desde tempranas. Lo sufren las niñas y niños afros y su resultado es la exclusión de las personas afro y posiblemente las personas indígenas de los lugares de reconocimiento social. En 2016-2017 el equipo de antropología de la Facultad de Humanidades realizó a pedido de la OPP un relevamiento etnográfico antropológico de la comunidad afro-uruguaya en los departamentos de Rivera, Cerro Largo, Artigas, Salto y Montevideo. Extraemos del documento de forma SIC: ninguna de las narrativas recogidas sale incólume de la impronta del racismo y la discriminación.
Desde profesionales y técnicos hasta familias de analfabetos, todos expresan en sus trayectorias diferentes niveles de vulneración simplemente por la razón de ser afro-uruguayos. Este racismo envolvente en los espacios de enseñanza no resulta solamente un resultado de generaciones pasadas, sino que en la actualidad también se manifiestan docentes blancos en relación a otras o otros docentes afro-uruguayos y también a estudiantes y en la interacción entre pares. Cabe señalar que las modalidades de racismo y discriminación que ocurren en los ámbitos públicos de enseñanza no se remiten únicamente al insulto u otras formas de desconsideración. La atención diferenciada a alumnos blancos y afro-uruguayos, los supuestos de que los unos y los otros son capaces de aprender, son implícitos en las prácticas educativas que terminan truncando trayectorias educativas o bien generando analfabetos con primaria formalmente finalizada, como constatamos durante nuestro trabajo de campo. Termina aquí. Señoras y señores parlamentarios, requerimos más datos para actuar. Requerimos incluir en nuestra agenda la temática de la desigualdad étnico-racial y analizar si son necesarias normas, incluso cambios constitucionales respecto a la multiculturalidad, a la discriminación, al derecho a la propiedad y al reconocimiento étnico-racial de la población, en conjunto con acciones afirmativas sustantivas para atender en particular la situación de las mujeres racializadas, como nos indica CEDAW, Comité de Erradicación de la Discriminación hacia las Mujeres, campañas de concientización y leyes antidiscriminación, como nos propone el Comité de Erradicación de la Discriminación Racial CERD. Eliminar las condiciones que limitan la inclusión plena de las personas racializadas promoverá una sociedad uruguaya más justa, próspera e igualitaria, fortaleciendo nuestra apreciada democracia. Sal si puedes y la trata transatlántica de personas africanas esclavizadas nos duelen por igual. Debemos tener memoria para no repetir estas terribles acciones en este tiempo a los siglos XXI. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera que mis palabras fueran comunicadas al MEC, al MIDIS, al Ministerio del Interior, a las organizaciones de la sociedad civil afro, a Afrogama, Casa de la Cultura, al Consejo de la Nación Charrúa, CONACHA, de organizaciones de la sociedad civil de pueblos indígenas. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, diputada Esquivel. Al final del homenaje se van a remitir todas las palabras.